Hola a todos, bienvenidos a Palabra de Fuego, una palabra que avivará tu corazón. Hoy feliz en este día de poder compartir contigo la reflexión de la palabra de Dios. Hoy un tema hermoso que sé que lo hemos escuchado muchas veces y es Jesús como nuestro buen pastor, pero que hoy el Señor quiere traernos esa palabra para recordarnos la seguridad que tenemos en Él. Yo te invito que ahí donde te encuentras, juntos oremos antes de iniciar este tiempo de reflexión para que esa palabra que el Espíritu trae hoy sea avivada en nuestro corazón, para que esa palabra traiga ese consuelo, ese ánimo, esas nuevas fuerzas que tal vez hoy tú estás necesitando. Señor, te queremos bendecir y te queremos dar gracias por este tiempo, por tu palabra que es viva y que es eficaz, por tu palabra que es enviada y que no vuelve vacía. Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos animas, tú nos confortas, tú nos das seguridad y tú, Señor, a través de tu gloriosa palabra nos fortaleces. Gracias por ser nuestro pastor, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias por esa obra tan grande que hiciste en esa cruz y por ser nuestro pastor, porque en ti encontramos nuestra seguridad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a Miqueas, capítulo 5, el versículo 4. Y la palabra del Señor dice: y él se afirmará y pastoreará su rebaño con poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Esta es una profecía que Dios mismo le dio al profeta Miqueas, ¿sí? Él en esta profecía está hablando de alguien que se afirmará como el pastor del rebaño. Y no es la única profecía que encontramos en la palabra de Dios que nos hablan de ese Mesías que habría de venir y que sería ese pastor por excelencia, que sería ese príncipe de los pastores, que sería ese pastor que incluso iba a dar su vida por las ovejas. Y en Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11, miremos que nos dice la palabra de Dios para que podamos ver cómo en Jesús, nuestro Señor, se cumple esta profecía. Dice Jesús en Juan 10, 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Una de las necesidades primordiales de todo ser humano es la necesidad de seguridad. Y esa seguridad en diferentes direcciones. Seguridad en lo material, seguridad en lo social, seguridad en lo educativo, seguridad en lo financiero, pero también seguridad en lo espiritual. Y cuando Jesús viene en Juan, en el versículo que acabamos de leer, 11, que dice que Él es el buen pastor, con esto Jesús está declarando y nos está mostrando que Él es la seguridad completa, que Él es la seguridad para sus ovejas, que solo en Él podemos encontrar esa seguridad que tú y yo tanto estamos anhelando y necesitando. Yo no sé para ti, pero para mí es muy reconfortante, muy esperanzador saber que tenemos a un buen pastor de nuestro lado, a un pastor que está pendiente de sus ovejas, que tenemos al príncipe de los pastores de nuestro lado, que vela por nosotros, que cuida de nosotros, que siempre está ahí cumpliendo esa labor de buen pastor. Jesús entonces viene a cumplir esa profecía que encontramos en el libro de Miqueas. Pero Jesús, como ese buen pastor, ¿qué hace por esas ovejas?
En los tiempos en que Jesús da esta palabra, los líderes del pueblo de Israel se estaban enseñoreando de las ovejas. Y si nosotros también leemos en Ezequiel en el capítulo 34, el Señor viene con una tremenda palabra para denunciar a aquellos pastores que no daban el cuidado a sus ovejas, ¿sí? Pero Jesús viene a resaltar que no es cualquier pastor, que Él es el buen pastor, que Él es ese pastor que va a dar esa vida por sus ovejas. Eso fue la muestra sublime de su labor como pastor. Porque cuando un pastor en estos tiempos veía que venía el enemigo, que venía el lobo a devorar sus ovejas, el pastor salía a defenderla. Pero cuando era un pastor que no le importaban las ovejas, porque las ovejas no eran de su rebaño, lo único que hacía cuando venía a venir el lobo era salir corriendo y no defender las ovejas. Pero Jesús viene a decir: yo soy el buen pastor, que incluso no solo voy a disipar al enemigo de las ovejas, sino que yo mismo voy a morir por ellas. Yo voy a dar mi vida por esas ovejas. Y esto para mí es un gozo saber que tenemos al príncipe de los pastores, que tenemos al mejor de los pastores de nuestro lado y que nosotros somos esas ovejas de ese rebaño que Él cuida, que Él se preocupa con tanto esmero por ellas. Pero Jesús, como ese buen pastor, hace varias cosas por nosotros que somos sus ovejas, y es que nos da alimento. Él nos alimenta. Él dice en su palabra también que Él es el pan de vida, ¿sí? Y nosotros, como ovejas de su rebaño, debemos estarnos alimentando de Él. ¿Y cómo nos alimentamos? En su presencia, donde nos podemos deleitar, donde podemos venir con tal y como somos, donde no hay necesidad de ponernos máscaras, sino mostrar realmente nuestro corazón, porque delante de Él todo está revelado. No hay nada oculto delante de Él. Él es ese buen alimento, Él mismo es ese pan de vida que nos alimenta, pero también Jesús, como ese buen pastor, nos ha dejado el alimento de su palabra. Su palabra es como miel que nos alimenta, que nos nutre, es dulce a nuestro paladar. Él nos alimenta, pero tú y yo necesitamos acudir a ese alimento que Él provee cada día para cada uno de nosotros, porque Él quiere que tú y yo, como ovejas de su prado, estemos bien alimentados, porque al alimentarnos de su palabra estaremos fortalecidos, estaremos consolados, estaremos animados para animar a otros. Pero necesitamos buscar el alimento que Él nos da. También Jesús, como ese buen pastor, hace algo hermoso, y es que nos protege. ¿Cuántas veces se siente temor porque nos sentimos esa protección o nos sentimos esa seguridad? Pero el Señor en varios pasajes de la palabra dice que Él es escudo a nuestro alrededor. Como ese buen pastor que Él es, Él nos protege de nuestros enemigos. Y tal vez hoy no tengas un enemigo físico, un enemigo que puedas ver, pero tal vez tus enemigos son el temor, tal vez tus enemigos son la duda o la incredulidad. Tal vez tus enemigos son todos aquellos hábitos que no has podido vencer. Pero hoy yo te quiero recordar que Jesús, como buen pastor, está ahí para protegerte. Es solo que tú pidas su ayuda. Es solo que tú reconozcas delante de Él que necesitas su ayuda. Que sin Él tú no puedes vencer. Y Él va a venir en tu ayuda. Él va a venir a intervenir en esa situación. Él va a venir a quitar todo enemigo, llámese como se llame, porque como buen pastor, Él protege. Pero también como buen pastor, Él nos corrige.
Y yo sé que muchos no les gusta escuchar esto, porque les gusta escuchar que siempre va a ser un Padre de amor, que siempre está ahí para levantarnos, que siempre, y es verdad que siempre va a estar así, como ese buen Padre, pero también como un buen pastor, también necesita disciplinarnos. También Él necesita que nosotros entremos en procesos para formar nuestro carácter, para ayudarnos a madurar en nuestra vida espiritual, pero eso viene con un propósito específico y es llevarnos a otro nivel de intimidad con Él, de búsqueda de Él, de crecimiento espiritual. Así es que cuando Él nos disciplina, eso significa, como nos dice la carta a los hebreos, que Él a quien ama corrige. Así que Él, como un buen pastor que es, también viene a corregirnos, viene a buscar esa ovejita cuando se quiere ir de su lado, de sus pastos, viene y la encamina, y a veces es doloroso porque la toma con su bastón y la hace volver a ese camino para que no se desvíe. También Jesús, como ese buen pastor, nos conoce. Ahí mismo en Juan dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen porque Él las conoce. Él te conoce por nombre propio. Él sabe todo de ti. En el Salmo 139 dice que aún desde que estábamos formándonos en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vieron sus ojos, y que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que serían luego hechas. El Señor nos conoce aún desde que nosotros naciéramos en este mundo. Ya Él nos conocía, aún nos conoce. El Salmo 139 también dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? A ningún lado podemos ir, porque Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Aún el pensamiento más íntimo que hay en tu corazón, Él lo conoce. No hay nada oculto delante de Él. También, como buen pastor, nos guía hacia esos pastos, nos guía hacia esas corrientes de agua, nos guía y nos encamina en ese camino que ya Él ha trazado para cada uno de nosotros. Él ya tiene un camino para cada uno de nosotros, y es necesario dejarnos guiar por ese buen pastor, porque así llegaremos entonces a ese lugar donde Él quiere llevarnos. Y también nos dice que nos llama por nuestro nombre. Es hermoso saber que Él nos conoce, pero también conoce nuestro nombre, porque el nombre que tenemos, yo sé que ha sido puesto por Él mismo y somos conocidos por Él. Es grandioso, es glorioso saber que tenemos ese buen pastor de nuestro lado, que se ocupa de nosotros, que nos protege, que nos corrige, que nos guía, que nos provee ese buen alimento, que nos encamina. También conoce nuestros nombres y cada uno de nuestros pensamientos. Pero yo hoy te pregunto, ¿el pastor tiene todas estas funciones y responsabilidades con sus ovejas? Pero las ovejas también debemos tener unas responsabilidades hacia nuestro pastor. ¿Sí? ¿Será que estamos cumpliendo con esa responsabilidad, con deleite, con gozo y con alegría de saber que tenemos al mejor de los pastores? Como ovejas de su prado, debemos buscar al pastor. ¿Cuántas veces buscas tú al pastor en el día? ¿O será que ni siquiera lo buscas? ¿Qué tiempo estás dedicando a tu relación con este pastor? El pastor siempre está ahí, dispuesto para ti, pero eres tú quien debe ir a buscarlo. Debes ir a la fuente, debes correr hacia Él. Búscalo cuando sientas que su presencia tal vez está yendo. Corre a Él, búscalo porque Él está disponible para ti. Pero también nos dice en Juan
que las ovejas oyen su voz. ¿Qué clase de voz hoy estás escuchando? ¿Qué voz estás oyendo? A veces, como ovejas de su prado, escuchamos más la voz del extraño, escuchamos más la voz del enemigo, escuchamos más aquellas voces que quieren venir a traer desánimo, que quieren venir a traer juicio sobre tu vida, que quieren venir a traer un señalamiento sobre tu vida. Pero yo hoy te digo, desecha esas voces y escucha la voz de tu buen pastor, porque es, al fin de cuentas, esa voz por la que tú te guiarás. Y también esas ovejas deben seguir a su pastor. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué caminos estamos tomando? Hoy el mundo está ofreciendo muchos caminos, pero solo hay uno. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es solo un camino. Hoy pueden ofrecer muchos caminos, muchas cosas asombrosas para desviarnos, pero yo hoy te digo, sigue al buen pastor, porque cuando tú sigues a ese buen pastor, vas a llegar a ese puerto seguro, vas a llegar a esa meta, a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Para concluir, yo te quiero decir, qué bueno que hoy nosotros pertenecemos a ese rebaño, que nosotros pertenecemos a ese rebaño de ese buen pastor, de ese príncipe de los pastores. Yo hoy te pregunto, ¿estás tú en ese rebaño o por el contrario has ido saliendo del rebaño que Él ha dado para ti? Hoy ese rebaño es la iglesia por la cual Él murió, por la cual Él dio su vida. Yo hoy te invito, permanece en ese rebaño, no estés de allí para acá, quédate en el rebaño que Él ha provisto para ti. Hoy el Señor también quiere que le reconozcas como ese buen pastor, no cualquier pastor, sino el buen pastor, porque lastimosamente muchas veces ponemos la mirada en quien no la debemos poner. Pero hoy enfócate en ese buen pastor que dio su vida por ti, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Hoy alégrate de saber que haces parte de ese prado, que haces parte de ese rebaño, que eres conocido por ese pastor, que eres amado por ese buen pastor, que eres valioso para ese pastor. Así es de que gózate sabiendo que tienes al mejor de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Porque como pastores terrenales muchas veces fallamos, nos equivocamos, pero Jesús jamás lo hará. Así es de que pon tus ojos en el buen pastor, porque Él es el autor y consumador de la fe. Señor, hoy junto con todos aquellos que están viendo este video y esta reflexión, te queremos dar gracias por ser nuestro pastor. Gracias por habernos incluido en tu rebaño, por habernos venido a buscar cuando estábamos perdidos. Gracias por dejar las 99 y venir a buscarme. Señor, gracias porque yo sé que tú cumples cada una de las funciones que como buen pastor tú tienes. Pero yo hoy quiero orar para que nos ayudes a nosotros como ovejas de tu prado a buscarte a ti, nuestro buen pastor, a oír solo tu voz y a seguirte, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y que nos ayudes a amarte como ese buen pastor que dio su vida por mí. Muchas gracias, Jesús. Gracias porque tú eres el pastor por excelencia. Gracias porque nada ni nadie nos puede sacar de tu rebaño, porque somos conocidos por ti con nombre propio. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.
Un abrazo para todos, un feliz y bendecido día. Les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones.